Hola, mi nombre es Joel Melgarejo Alegreto, soy magíster en Derecho Procesal y quisiera dar continuidad al video anterior donde hablábamos entre la diferencia entre proceso judicial y los procedimientos de garantías constitucionales. En aquel primer video nombrábamos la diferencia entre un proceso judicial que deriva del conflicto y los procedimientos de garantías constitucionales, que es en el desmedro o en la protección de una garantía que se encuentra en la propia Constitución. Así también determinábamos en aquel video de que la jurisdicción ordinaria son las que entienden los procesos judiciales. Y por su parte, en los procedimientos de garantías constitucionales, si bien algunas veces lo entiende el propio juez ordinario, pero lo entiende en una jurisdicción especializada, ya que en otros países, como en Perú, Colombia, República Dominicana, tienen a los tribunales constitucionales como esos lugares con jueces o magistrados especiales que protegen las garantías constitucionales. En aquel video también hablábamos un poco de lo que se discute, cuál es el ámbito de discusión. En el proceso judicial se intenta garantizar, si bien es cierto, un derecho, pero un derecho que está en un enunciado prescriptivo, o sea, norma de carácter inferior a la Constitución. Leyes, códigos. Por su parte, en los procedimientos de garantías constitucionales, lo que se protege o el derecho que se garantiza es un derecho constitucional. Así también es importante, y es la parte de este video que da continuidad, es establecer las medidas cautelares en un proceso judicial o en un procedimiento de garantías constitucionales. En el proceso judicial tenemos al juez que en la contienda entre dos partes lo que realiza es, dentro de su potestad establecida en la ley previamente, el de poder determinar medidas cautelares o medidas de urgencias antes del dictamento de la sentencia, el cual tiene una característica especial, que las medidas cautelares en el proceso judicial ordinario siempre, pero siempre debe ser accesoria al proceso principal. Nunca lo accesorio debe sobrepasar a lo principal. Para explicar esto, significa de que nunca un juez en un proceso ordinario puede igualar los resultados de este proceso judicial por medio de una medida cautelar. Ahora bien, en contrapartidas, en el procedimiento de garantías constitucionales, donde ya hemos dicho de que el juez está investido de ser el último garante de este ciudadano que pide la protección de su derecho, el juez puede dictar medidas de urgencia que tengan la misma finalidad que al amparo o la tutela que se solicita. Por ejemplo, si un ciudadano va y solicita a ese juez mediante el procedimiento de garantías constitucional, ya sea un juez constitucional o un juez de grado, solicita la protección de su derecho a ser tratado por un problema renal y los organismos de salud no quieren darle entrada o no quieren atender al paciente, puede solicitar al juez como medida cautelar de que resuelva por la urgencia del caso ya la internación de esta persona. Esta diferencia entre las medidas cautelares ordinarias, donde nunca el juez puede llegar a determinar una medida cautelar que tenga los mismos efectos de los que tendría una sentencia que pone fin al proceso, es una cuestión de importante diferencia entre el proceso judicial y el procedimiento de garantías constitucionales. Y esto se da fundamentalmente por la función de este juez. El juez del proceso es un tercero. El juez del proceso debe ser imparcial. En contrapartida, en el juez de procedimiento de garantías constitucionales es un juez activo, es un juez protector, es un juez que salvaguarda nada más y nada menos que el derecho fundamental establecido en la Constitución, y es el último lugar donde el ciudadano puede recurrir cuando una institución o el Estado no garantiza esos derechos. Como otro elemento diferenciador y no menor es sobre lo que se juzga. ¿Cómo se juzga? En el proceso judicial el juez juzga según los hechos, según la pretensión y las pruebas controladas por las partes, mediante la subsunción de hechos.
Lo digo de vuelta. Un juez en el proceso judicial lo que realiza es el análisis de los hechos otorgados por las partes, de la pretensión otorgada por la parte, de las pruebas otorgadas y controladas por la otra parte, mediante un proceso denominado subsunción de la norma. Lo que hace son estos hechos, mediante la pretensión y mediante la prueba, corroborado por esos medios de prueba, el juez lo que realiza es, esos hechos probados, subsumir a la norma secundaria para poder fallar el caso. Si esa subsunción es correcta y se entrelaza mediante la hermenéutica judicial, estos hechos probados a la norma, el juez dicta su veredicto. Eso se da en el proceso jurisdiccional ordinario. Ahora bien, ¿qué ocurre en los procesos de garantías constitucionales, en los procedimientos de garantías constitucionales? No ocurre la subsunción, porque generalmente se encuentra en debate normas de igual rango, por lo cual se utiliza otra técnica, que es la técnica de la ponderación. Esta es una discusión que ya lleva años entre proceso judicial, y yo iría a lo que decía Hart, no en su obra primaria, sino en el postscriptum, y lo que decía Dworkin, de cómo se garantizan las normas primarias o constitucionales. Y hoy en día, mediante el bloque constitucional, ¿por qué no decirlo?, las normas supranacionales, cómo se interpretan, cómo se aplican. Y la misma únicamente se puede hacer por la ponderación. Ahora, no caigamos en el error de querer subsumir un hecho a la norma en un procedimiento de garantías constitucionales y aplicar la ponderación en un juicio de procedimiento ordinario donde uno tiene la norma a mano y la subsunción debe realizarse con otros principios, otros parámetros. Por ejemplo, el parámetro de identificar la norma para la subsunción, no existiendo norma, la analogía, no existiendo la analogía, los principios generales del derecho. Caso conflicto, caso proceso judicial. En contrapartida, vamos de vuelta al procedimiento de garantías constitucionales, donde tenemos otros parámetros para que ese juez constitucional o juez de grado en jurisdicción especial lo juzgue, que es por medio de la ponderación o sobrepeso de los derechos. Un ejemplo, si una persona que profesa una religión denominada testigo de Jehová tiene un hijo que necesita una transfusión de sangre, este juez de garantía constitucional lo que debe evaluar es el derecho a la religión y el derecho a la vida, si corre riesgo la vida. Y eso no puede subsumirlo. Se hace una ponderación con relación a los hechos y la gravedad del derecho que se encuentra en posibilidad de daños. Allí no se hace un proceso de subsunción. Se utiliza otro mecanismo de argumentación que está apoyado en la técnica de ponderación. Muy bien. Y habiendo desarrollado tanto en el primer video como en este video algunas diferencias de los procedimientos de garantías constitucionales y lo que denominamos proceso judicial, les saludo y le envío un gran abrazo a todos.